Hola a todos. En este video vamos a adentrarnos en un tema que cada vez genera más controversia: la cultura del despertar o woke culture y su impacto sobre la libertad de expresión. Este fenómeno ha ido cobrando relevancia en la última década, generando posturas muy divididas. ¿Es un movimiento que promueve el respeto y la inclusión o se ha transformado en un vehículo de censura y represión de ideas? Hoy vamos a analizar todo esto a fondo, con algunos ejemplos recientes, y a reflexionar sobre cómo deberíamos abordar estos temas en nuestras vidas cotidianas. Pero antes de comenzar, déjame preguntarte: ¿alguna vez te has sentido censurado por expresar una opinión? ¿Has pensado que ya no se puede hablar de ciertos temas sin que alguien te tache de intolerante? Si es así, este video es para ti. Vamos a explorar cómo la cultura del despertar está reconfigurando la forma en la que nos comunicamos y cómo esta transformación podría estar limitando uno de los valores más fundamentales de nuestra sociedad: la libertad de expresión. Empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente la cultura del despertar? Este término, en su origen, fue un grito de justicia. Nació con la idea de estar despiertos o conscientes ante las injusticias sociales, como el racismo, el sexismo, la homofobia y otras formas de discriminación. Su objetivo principal era dar visibilidad a los problemas que históricamente han sido silenciados o pasados por alto. Durante años, la cultura del despertar fue vista como una herramienta importante para empujar el cambio social. Se trataba de visibilizar problemas estructurales, amplificar las voces de los marginados y desafiar las normativas que perpetúan la desigualdad. En resumen, buscaba justicia. Sin embargo, lo que comenzó como un movimiento por la igualdad ha sido criticado por muchos por haber evolucionado hacia algo más restrictivo y, en ocasiones, polarizador. El Dr. Phil, una de las figuras más prominentes de la televisión estadounidense, ha sido uno de sus críticos más abiertos. Según él, este movimiento ha tomado un giro peligroso, exigiendo no solo que las personas respeten las ideas ajenas, sino que también cambien su forma de pensar y actuar para no ofender a nadie. Y cuando alguien se atreve a expresar una opinión que no encaja en esta agenda, la respuesta puede ser extremadamente agresiva. Una de las principales preocupaciones del Dr. Phil es cómo la cultura del despertar ha comenzado a operar bajo una lógica de intolerancia hacia cualquier punto de vista que no se ajuste a sus estándares. Este fenómeno se ha vuelto especialmente visible en las redes sociales, donde la capacidad de respuesta inmediata ha amplificado tanto las voces de apoyo como las de odio. Imaginemos la siguiente situación. Una persona pública comenta algo en Twitter que a un grupo le resulta ofensivo. De inmediato las respuestas empiezan a llegar, muchas veces cargadas de insultos y amenazas extremas. Lo que debería ser un espacio para el debate de ideas rápidamente se convierte en un campo de batalla virtual. Phil ha señalado en numerosas ocasiones que el nivel de odio y violencia verbal que se expresa en las redes es alarmante. Las personas que emiten opiniones que se salen de la agenda son bombardeadas con mensajes como «espero que te dé cáncer» o «mereces morir por decir eso». Y no estamos hablando de casos aislados. El lenguaje violento se ha convertido en una respuesta casi automática frente a cualquier comentario que desafíe la ortodoxia del despertar. Lo más preocupante, según Phil, no es solo el nivel de agresión, sino la aceptación generalizada de este comportamiento. La cultura del despertar ha creado un entorno donde la disidencia no solo se desaprueba, sino que se castiga de manera violenta, ya sea con palabras o con consecuencias más graves, como la pérdida del empleo o la cancelación en redes. Una de las grandes preguntas que plantea esta situación es: ¿dónde trazamos la línea entre la justicia social y la represión de las opiniones? Para Phil, la línea se ha cruzado hace tiempo. En su opinión, la cultura del despertar ya no se trata solo de defender a los grupos marginados, sino de imponer una serie de normas y expectativas sobre cómo los demás deben comportarse, hablar e incluso pensar. Un ejemplo clásico de esta imposición es el caso de términos tan básicos como mamá y papá.
Para la mayoría de nosotros, estos términos son parte fundamental del lenguaje cotidiano. Son las palabras que usamos para describir a las personas que nos criaron. Sin embargo, en algunos círculos de la cultura del despertar, estos términos han sido considerados problemáticos. ¿Por qué? Porque hay familias que no encajan en el modelo tradicional de mamá y papá. Por ejemplo, en el caso de una pareja de lesbianas que tienen hijos, los términos mamá y papá no reflejan su realidad familiar. Algunas de estas personas han expresado que les resulta ofensivo que las escuelas enseñen a los niños que mamá y papá son la norma, ya que sienten que esta narrativa excluye a las familias no tradicionales. La solución que algunos proponen es dejar de usar estos términos y optar por algo más inclusivo, como padres o cuidadores. Pero aquí es donde surge la tensión. ¿Hasta qué punto debemos cambiar nuestro lenguaje para acomodar todas las sensibilidades? Y, lo más importante, ¿quién decide qué términos son aceptables y cuáles no? Este ejemplo de mamá y papá es solo uno de muchos que ilustra cómo la cultura del despertar está reformulando el lenguaje. Pero lo que realmente preocupa al doctor Phil es la cultura de la cancelación que acompaña a estos cambios. Si decides no seguir las nuevas reglas, si insistes en usar términos que otros consideran ofensivos, corres el riesgo de ser cancelado. ¿Qué significa exactamente ser cancelado? Básicamente es una forma de ostracismo social. Te etiquetan como intolerante, misógino, homofóbico o cualquier otro término que te asocie con ideas consideradas inaceptables por la cultura del despertar. Y una vez que eres etiquetado de esta manera, las consecuencias pueden ser devastadoras. Personas han perdido sus empleos, han visto sus carreras destruidas y han sido apartadas de las redes sociales por no ajustarse a las expectativas de este nuevo código social. Phil ha sido muy claro al respecto. Este nivel de censura es profundamente preocupante. Para él, la cancelación no solo es una forma de silenciar a las personas, sino que también es una violación directa de la libertad de expresión. En lugar de permitir un debate abierto sobre diferentes puntos de vista, la cultura del despertar cierra las puertas al diálogo y castiga a aquellos que se atreven a disentir. La propuesta de Phil para contrarrestar la cultura de la cancelación es lo que él llama la cultura del consejo. En lugar de destruir la vida de alguien por tener una opinión diferente, sugiere que nos sentemos a dialogar. ¿Qué tal si, en lugar de cancelar a alguien, le damos la oportunidad de explicar su punto de vista? ¿Y si, en lugar de reaccionar con odio, tratamos de entender de dónde viene esa persona y por qué piensa de esa manera? Phil cree que el diálogo es la clave para resolver los conflictos sociales. La cancelación, según él, no solo es contraproducente, sino que en realidad agrava el problema. Cuando alguien es cancelado, no se le da la oportunidad de aprender, de reflexionar o de crecer. En lugar de eso, se le aparta de la sociedad, lo que solo refuerza su sentido de alienación y, en muchos casos, su resentimiento. El Dr. Phil señala que la mayoría de los estadounidenses, ya sean de izquierdas o de derechas, tienen más en común de lo que creen. Todos queremos un país próspero, una sociedad que funcione y un futuro mejor para las próximas generaciones. El problema es que hemos permitido que las voces más extremas dominen el debate, creando una falsa sensación de polarización. Si lográramos sentarnos y tener conversaciones reales sobre nuestros desacuerdos, descubriríamos que no estamos tan divididos como parece. Otra área en la que la cultura del despertar ha generado controversia es el uso de las llamadas advertencias de activación o trigger warnings en entornos académicos. Estas advertencias se utilizan para alertar a los estudiantes sobre contenidos que podrían resultarles emocionalmente perturbadores. Aunque en principio parecen una buena idea, Phil ha expresado serias dudas sobre su efectividad. Un ejemplo que menciona es el caso de la obra clásica Romeo y Julieta, que en algunas universidades ahora viene acompañada de una advertencia de activación por su contenido relacionado con el suicidio. Esto, según Phil, es un síntoma de cómo la cultura del despertar ha llevado la protección emocional a un nivel absurdo.
¿Es realmente necesario advertir a los estudiantes sobre el contenido de una obra que ha sido estudiada durante siglos? Phil cree que estas advertencias no solo no ayudan, sino que en realidad empeoran las cosas. Investigaciones recientes han demostrado que las advertencias de activación pueden aumentar la ansiedad en lugar de reducirla, haciendo que los estudiantes se sientan más vulnerables en lugar de más protegidos. Esto plantea una pregunta importante. Si las advertencias de activación no funcionan, ¿por qué se siguen utilizando? Otra área en la que la cultura del despertar ha generado controversia es el uso de las llamadas advertencias de activación o trigger warnings en entornos académicos. Estas advertencias se utilizan para alertar a los estudiantes sobre contenidos que podrían resultarles emocionalmente perturbadores. Aunque en principio parecen una buena idea, Phil ha expresado serias dudas sobre su efectividad. Un ejemplo que menciona es el caso de la obra clásica Romeo y Julieta, que en algunas universidades ahora viene acompañada de una advertencia de activación por su contenido relacionado con el suicidio. Esto, según Phil, es un síntoma de cómo la cultura del despertar ha llevado la protección emocional a un nivel absurdo. ¿Es realmente necesario advertir a los estudiantes sobre el contenido de una obra que ha sido estudiada durante siglos? Phil cree que estas advertencias no solo no ayudan, sino que en realidad empeoran las cosas. Investigaciones recientes han demostrado que las advertencias de activación pueden aumentar la ansiedad en lugar de reducirla, haciendo que los estudiantes se sientan más vulnerables en lugar de más protegidos. Esto plantea una pregunta importante. Si las advertencias de activación no funcionan, ¿por qué se siguen utilizando? La respuesta, según Phil, es que muchas universidades están más interesadas en señalar virtud que en proporcionar una verdadera educación. La señalización de virtud es cuando una institución o persona adopta ciertas posturas o prácticas simplemente para parecer más moral o más comprometida con la justicia social. En el caso de las advertencias de activación, las universidades quieren demostrar que son sensibles a las necesidades emocionales de sus estudiantes, incluso si las investigaciones sugieren que estas prácticas no son efectivas. Este fenómeno de la señalización de virtud no se limita a las universidades. Lo vemos en todo tipo de contextos, desde empresas que adoptan posturas públicas sobre temas sociales hasta personas en redes sociales que se unen a causas populares simplemente porque es lo que se espera de ellas. Para Phil, la señalización de virtud es un síntoma de una sociedad que se ha vuelto más interesada en aparentar ser moralmente correcta que en realmente hacer lo correcto. Phil también ha expresado su preocupación por cómo la cultura del despertar ha comenzado a distorsionar la realidad en áreas clave como la ciencia, la biología y la historia. Según él, algunos de los principios defendidos por la cultura del despertar simplemente no están respaldados por hechos o evidencia científica, pero se espera que todos los aceptemos sin cuestionarlos. Un ejemplo claro de esto es el debate en torno al género. Mientras que la mayoría de las ciencias biológicas reconocen dos sexos, el discurso de la cultura del despertar ha introducido una multiplicidad de géneros que desafía la clasificación tradicional. Aunque es esencial respetar a las personas que se identifican de diferentes maneras, Phil sostiene que no debemos permitir que las ideologías se impongan sobre hechos científicos comprobados. Este es un tema delicado y complejo, pero lo que Phil resalta es la necesidad de un diálogo honesto y basado en evidencia. No se trata de invalidar las experiencias personales de las personas, sino de encontrar un equilibrio entre la inclusión y la realidad científica. Aquí es donde, según Phil, la cultura del despertar ha fallado, ya que en lugar de promover una discusión abierta, muchas veces impone sus puntos de vista a través de la censura y la cancelación. Después de todo lo que hemos explorado, es evidente que la cultura del despertar ha provocado una transformación radical en la forma en que nos comunicamos y entendemos la libertad de expresión. Sin embargo, la pregunta sigue siendo: ¿ha ido demasiado lejos? La intención original de este movimiento, que era la de concienciar sobre las desigualdades y las injusticias, es innegablemente valiosa.
A lo largo de la historia, la humanidad ha necesitado movimientos disruptivos que sacudan las estructuras sociales para hacer avances significativos en temas como la igualdad de género, los derechos civiles y la inclusión de minorías. La cultura del despertar, en ese sentido, ha tenido logros notables. No obstante, como hemos visto a lo largo de este análisis, la cuestión principal no es la lucha por la justicia social, sino cómo esa lucha se está llevando a cabo. El Dr. Phil y muchos otros críticos plantean una preocupación válida. Cuando la justicia social se transforma en una maquinaria implacable que no admite matices, dudas o disidencia, corremos el riesgo de perder algo fundamental: la capacidad de debatir, de dialogar y de aprender unos de otros. En lugar de fomentar una mayor comprensión, la cultura del despertar, en su versión más extrema, parece estar creando divisiones más profundas en la sociedad. Lo que originalmente fue un espacio para dar voz a los oprimidos ha terminado por convertirse en una plataforma donde ciertos grupos o individuos se sienten con la autoridad moral de determinar qué es aceptable y qué no lo es. Y, lo más alarmante, aquellos que no siguen esta agenda corren el riesgo de ser castigados, no solo con críticas, sino con la cancelación total de su reputación y sus carreras. Este fenómeno de la cancelación no solo afecta a personas públicas, sino también a cualquier ciudadano que se atreva a compartir una opinión que no encaje con el discurso predominante. Esta realidad nos lleva a una reflexión más profunda sobre la naturaleza del progreso social. Las sociedades verdaderamente avanzadas no se construyen a partir de la imposición de ideas, sino a través de la interacción y la discusión de puntos de vista divergentes. La pluralidad de opiniones es lo que permite que una sociedad evolucione, que se enriquezca con diferentes perspectivas y que se transforme sin perder sus fundamentos esenciales, como la libertad de expresión. El Dr. Phil propone un enfoque alternativo que debería servir como modelo para todos: la cultura del consejo, un concepto que nos invita a recuperar el diálogo. En lugar de castigar y cancelar, debemos aprender a escuchar y entender las experiencias de los demás, incluso cuando no estemos de acuerdo. Este tipo de comunicación abierta es lo que en realidad nos lleva a un progreso más profundo y sostenible. Las ideas no deben ser eliminadas por ser incómodas. Deben ser desafiadas, debatidas, puestas a prueba. Solo de esta manera podemos mejorar nuestras propias creencias y fortalecer la cohesión social. Además, debemos tener en cuenta otro aspecto crucial: la importancia del contexto y del equilibrio en cualquier discusión sobre justicia social. No podemos ignorar que muchas de las personas que han impulsado la cultura del despertar lo han hecho desde un lugar de dolor y marginación. Ellos han vivido experiencias que requieren atención y respeto, pero es igualmente cierto que la justicia social no puede lograrse si se convierte en una forma de opresión hacia quienes no comparten los mismos puntos de vista. En última instancia, el objetivo de cualquier sociedad debe ser fomentar el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico no puede florecer en un entorno donde solo una narrativa es permitida. Necesitamos un espacio donde las personas puedan cuestionar, discutir y, sí, a veces equivocarse, porque es a través de nuestros errores y desacuerdos que crecemos como individuos y como sociedad. La propuesta del Dr. Phil de regresar a una cultura del consejo es más relevante que nunca. Necesitamos recordar que el progreso no viene de la imposición de ideas, sino del intercambio constructivo de ellas. Al final del día, todos compartimos una meta común. Queremos una sociedad mejor, más justa y más equitativa. Pero no podemos lograrlo a costa de sacrificar la libertad de pensamiento y expresión. En lugar de cancelar, deberíamos estar educando. En lugar de censurar, deberíamos estar escuchando. Y en lugar de imponer, deberíamos estar dialogando. Si logramos encontrar este equilibrio, podríamos estar ante una oportunidad única de crear una sociedad donde la justicia y la libertad no se excluyan mutuamente, sino que se complementen. Una sociedad donde todos puedan participar en la conversación,
donde las voces de los marginados sean escuchadas sin silenciar las de los demás, y donde el progreso no se mida solo por los cambios superficiales, sino por un verdadero entendimiento y respeto entre las personas. Gracias por acompañarme en este viaje por uno de los temas más complejos y relevantes de nuestros tiempos. ¿Qué piensas tú de la cultura del despertar? ¿Crees que está ayudando o perjudicando a nuestra sociedad? Deja tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.